En la clase anterior habíamos terminado viendo el concepto de curvas de indiferencia y de mapas de curvas de indiferencia. En este caso, lo que hoy vamos a analizar son las características que tienen las curvas de indiferencia. La primera característica que vamos a ver es que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, y esto es producto del supuesto de no saciedad, en la cual planteábamos que frente a dos canastas, el consumidor va a preferir aquella que tiene más de un producto y no menos del otro producto. Si observan el gráfico o figura número 5, pueden ver cómo este consumidor preferiría una canasta que se encontrara en una curva de indiferencia que estuviera hacia la derecha y hacia arriba de la curva de indiferencia que está graficada. Esa sería una mejor canasta. Si se encontrara en una canasta que estuviera en una curva de indiferencia hacia la izquierda y hacia abajo, por debajo de la canasta que estamos viendo ahora del producto X1 y 1, se encontraría en una situación peor. Otra de las características de las curvas de indiferencia es que no se pueden cruzar o no se pueden cortar entre sí. Para poder demostrar esto vamos a suponer tres canastas a las que vamos a llamar A y C. Vamos a pensar que la canasta A está en una curva de indiferencia, que esa canasta A es preferida a la canasta B, que se encuentra por otra curva de indiferencia, pero que ambas curvas se están cortando. Si asumimos que hay una tercera canasta, que es la C, que está en el punto en el cual se cortan las curvas de indiferencia en las que se encuentran la canasta A y la canasta C, llegaríamos a un absurdo, ya que nosotros diríamos, bueno, la canasta A es preferida a la canasta B, porque es de donde habíamos partido. Ahora, la canasta C es indiferente a la canasta A, ya que están en un punto de la misma curva. Y como la canasta A y la canasta C son indiferentes, y la canasta C y la canasta B también están en una misma curva, aparentemente la canasta A debería ser indiferente a la canasta B. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que la canasta A era preferida a la B. Fíjense entonces que eligiendo este principio de transitividad podríamos demostrar el absurdo de este planteo del cual habíamos partido, y por lo tanto llegamos a la conclusión: las curvas de indiferencia no se pueden cortar, tienen que ser paralelas. Bueno, en este gráfico quizás queda un poquito más claro lo que les había planteado con palabras en la diapositiva anterior. Vuelvo a repetirlo por las dudas. Fíjense en que tenemos la canasta A en una curva de indiferencia, la canasta B en una curva de indiferencia diferente que está cruzando a la curva de indiferencia donde está la canasta A, y la canasta C que está justo en ambas curvas en el punto donde se intersectan. Entonces habíamos dicho, bueno, suponemos que la canasta A es preferida a la canasta B. Ahora, como la canasta A está en la misma curva de indiferencia que la canasta C, ambas son igual de preferidas o indiferentes. Como la canasta C también coincide en una curva donde está la canasta B, tanto la canasta C como la canasta B son igual de indiferentes. Eso por el supuesto de simetría. Ahora, por el supuesto de transitividad, nosotros diríamos, dadas tres canastas, A, C y B, si la canasta A es indiferente a la canasta C y la canasta C es indiferente a la canasta B, entonces la canasta A es indiferente a la canasta B. Pero habíamos partido del supuesto de que la canasta A era preferida a la canasta B. Por lo tanto, llegamos a un absurdo. De este modo, podemos rechazar la posibilidad de que estas curvas de indiferencia se corten. Una característica adicional es que son convexas al origen. Esto se basa en el supuesto de diversidad del consumo de las personas, en el cual si una persona tiene bastantes unidades de un bien y pocas unidades de un segundo bien, solo estaría dispuesto a resignar las pocas unidades que tiene de este segundo bien, entregando cada vez mayor cantidad del bien que tiene mayor cantidad de unidades.
En este sentido, esto se puede medir a través de la relación marginal de sustitución. Si ustedes se acuerdan, la relación marginal de sustitución es como el costo de oportunidad de dejar de consumir de un bien por resignar la cantidad de otro bien que se está consumiendo. Y en este caso, si tuviéramos muy poca cantidad de un bien, esta relación marginal de sustitución se iría siendo decreciente, como pueden leerlo en el ejemplo que tienen en la diapositiva. En los dos gráficos podemos observar lo que planteábamos en la diapositiva anterior. Fíjense en cómo en el gráfico o en la figura 7 estamos calculando el costo de oportunidad, que aquí lo llamamos la relación marginal de sustitución de un bien con respecto a otro. En realidad, acá estamos analizando uno de los puntos de la curva y como estamos calculando la variación del producto Y dividido la variación del producto X, estamos calculando la pendiente de ese punto sobre la curva. En el gráfico figura 8 podemos ir viendo qué ocurre si pasamos de un punto a otro de la curva de indiferencia de este consumidor. Fíjense, por ejemplo, que cuando se pasa del punto A al punto B, la relación marginal de sustitución es 5. Cuando se pasa del producto B al producto C, la relación marginal de sustitución es igual a 2. Cuando pasamos del producto C al punto D, la relación marginal de sustitución es 1. Y por último, del punto D al punto E, la relación marginal de sustitución es igual a 0,5. Fíjense en que esta es la característica de decir que la relación marginal de sustitución es decreciente, y esto es la relación que nos demuestra que las personas siempre queremos diversidad en nuestro consumo. Por último, y ya promediando esta clase, vamos a ver distintos tipos de curvas de indiferencia. Hasta ahora vimos que hay dos tipos de productos en donde el consumidor va manifestando sus preferencias y va construyendo cada curva de indiferencia. Pero supongamos el caso de dos productos en donde el consumidor considera que son sustitutos perfectos. Es decir, o consume uno o consume el otro, pero no ambos productos a la vez. Por ahí podrían pensar el caso de gaseosas cola con distinta marca. Si es así, la relación marginal de sustitución es constante a lo largo de toda la curva. Y acá lo que llamamos curva de indiferencia en realidad es una recta que nos va a indicar cuál es la preferencia de uno con respecto a otra. Por ejemplo, podríamos decir, quizás a mí me gusta 2 veces la marca más reconocida de gaseosa cola respecto a una unidad del producto alternativo. También podríamos pensar qué ocurre si esos bienes que se están consumiendo son complementarios perfectos. En este caso quiere decir, si consumo una unidad de uno de estos productos, sí o sí debería consumir una o más unidades del otro producto. En este caso, la forma que adquiere la curva de indiferencia es una especie de L, donde también la longitud de cada una de las rectas que compone esa L estaría en función de qué cantidad preciso de un bien que es complementario del otro. Por ejemplo, acá, si ustedes observan, se pone el ejemplo de los zapatos. Por supuesto que si compro un zapato para el pie izquierdo, también voy a tener que comprar un zapato para el pie derecho. Y si comprara dos zapatos para el pie izquierdo, también tendría que comprar dos zapatos para el pie izquierdo. Vamos a suponer ahora el caso en el cual entre los dos productos que va a consumir esta persona hay un bien que le hace mal y un bien que le hace bien. Cuando planteamos un bien que hace mal, en realidad pensamos en una mercadería o producto que no le agrade a este consumidor. Vamos a suponer que esta mercadería estuviese sobre el eje de ordenadas o el eje Y, y sobre el eje de abscisas o el eje X
Estamos midiendo la cantidad de aquel producto que le gusta al consumidor. Entonces, estas curvas de indiferencia tienen pendiente positiva, ya que si queremos que el consumidor acepte una unidad más de aquel producto que no le gusta, entonces tenemos que compensarlo con una mayor cantidad del bien que sí le agrada, para que de esta manera se mantenga sobre la misma curva de indiferencia. En este caso van a ver que tiene forma de diagonal. Si a este consumidor, recordando lo que dijimos anteriormente, le agrada las gaseosas cola, pero no les gusta beber agua mineral, entonces lo tengo que compensar. Si le doy un vaso adicional de agua, le tengo que dar una cantidad mayor de vasos de bebida cola y de esa manera se va a mantener en la misma curva de indiferencia. El último ejemplo que vamos a ver nos muestra el caso en que un bien es neutral respecto al consumo del otro bien de esta persona. Vamos a considerar que este bien neutral se encuentra en el eje de ordenadas o en el eje de las Y. En este caso, fíjense en que la utilidad del sujeto no va a cambiar respecto de la cantidad del bien que se encuentra en el eje Y que está consumiendo. Su utilidad solo va a depender de la cantidad de X que quiere consumir. Por lo tanto, cuanto más tiene de X es mejor, sin importar las cantidades de Y. Cuando pasemos a los gráficos, van a ver que en este caso son una recta vertical paralela al eje de las ordenadas. Por último, tenemos 4 gráficos que nos están mostrando cómo serían las curvas de indiferencia de cada uno de los productos que vimos previamente. Fíjense en que en el caso de sustitutos perfectos son una línea recta donde hay distintas curvas, o en este caso rectas de indiferencia. En el segundo caso que tenemos, que está arriba y a la derecha, es el de los complementarios perfectos. Fíjense en que acá tenemos las rectas en forma de L que les planteaba cuando expliqué ese tipo de combinación. Si vamos al tercer gráfico, que está abajo y hacia la izquierda, es cuando hay un producto que decimos que le hace mal a un consumidor y otro que le hacen bien. Fíjense en que entonces las rectas tienen pendientes positivas, son diagonales y bueno, son distintas curvas o rectas de indiferencia. Y por último, las curvas o rectas de indiferencia de aquellos bienes que llamamos neutrales respecto al consumo de una persona. Fíjense que en este caso tienen una recta o varias rectas que son verticales al eje de las ordenadas, como lo habíamos planteado anteriormente. Bueno, y hasta acá llega la clase de hoy, ya que si bien no son tantas diapositivas, sí son muchos los conceptos que vimos. Tendríamos que ver a futuro, y así para ir redondeando lo que es la teoría ordinal de la demanda, cómo este consumidor llega al equilibrio y cómo a través de ese equilibrio, una vez más, podemos demostrar la ley de la demanda.